cuéntanos un poco sobre el objetivo del proyecto Mercado Gráfico de Inex Moda y cómo se integra a Colombiatex 2025. Bueno, digamos que hay unos antecedentes que nos tienen aquí hoy. Ya en otros momentos, desde colegiatura y el programa de diseño gráfico, hemos participado en el formato. Hemos tenido diseñadores pues, presentando sus colecciones, digamos que entrando como en una suerte de recorrido comercial con los diferentes empresarios que visitan la feria. Y el año pasado vimos la oportunidad pues, de proyectar algo pues, más grande. El año pasado estábamos en una especie de intervención espacial, hoy estamos con un stand y una agenda académica, pues con unos speeches acerca como de los procesos creativos. Y lo que nos interesa es, primero en la relación colegiatura y Nexmoda, poder aportar valor a la feria, ¿sí? Poder generar un contenido que sea interesante para los diferentes tipos de visitantes. O sea, digamos que es una de las premisas pues, que es importante para las dos organizaciones. Y particularmente ya hablando del proyecto, pues lo que nos resulta valioso e importante es poder traer a los estudiantes del programa con sus propuestas creativas, con sus propuestas gráficas, ya a un entorno comercial. Ya hacer esa transición, yo creo que de una manera contundente de ese rol de entenderse como un estudiante que está en un ambiente educativo, con unas dinámicas, pues que son las de la universidad, pasar a un contexto ya profesional aplicado, porque finalmente para eso se supone que los estamos preparando, ¿cierto? Como para venir a ese contexto, poder estar en relación con la industria, poder establecer un diálogo diferente con el que uno tiene con un docente o con los compañeros, estar en un entorno más real, creo que es una forma como de decirlo. Dentro de la filosofía que tiene colegiatura para abordar estas cosas está la idea de la constante transformación. ¿Cómo se refleja eso en el programa de jóvenes creadores? Hay una, digamos, nosotros como institución estamos especializados en creatividad, comunicación y felicidad. Cuando uno reúne todos esos elementos se da cuenta que las búsquedas son hacia adentro, ¿sí? Como el qué es lo que uno tiene que contar desde los diferentes ámbitos disciplinares en los que nosotros formamos y para el caso nuestro, pues lo gráfico y el mundo de las imágenes. Ahí hay un asunto y es que el mundo hoy de las imágenes es súper abundante, súper generoso, ¿cierto? O sea, en la historia de la humanidad nunca habíamos tenido tanta información visual. Un ejercicio sencillo para darse cuenta de eso, uno coge su celular, mira las estadísticas de los archivos que tiene y siempre te va a dar que más de la ocupación de la mitad de tu memoria de almacenamiento son imágenes. Pues las fotos que tomaste del paseo, el meme que te enviaron de WhatsApp. Entonces hay un universo ahí como súper grande para navegar. Eso tiene muchas bondades, pero tiene como otras cositas, ¿cierto? Entonces lo que buscamos es en medio como de esa abundancia, ese como mundo tan pletórico ahorita, cuál es el valor que cada uno desde su búsqueda, de su ser, desde comunicarse consigo mismo y entenderse, tiene para contar. Entonces, eso es algo de lo que hemos construido como ruta académica y creativa para que los estudiantes hoy puedan tener sus colecciones, puedan tener un mensaje en términos de lo expresivo, en términos como de relación con la industria, de interés para los potenciales clientes que puedan resonar o encontrar pues como algún atractivo en esas propuestas comerciales, pues puedan ver un valor diferente en ese océano tan grande de imágenes ahorita. En este momento el tema de Colombiatex es regeneración. Uh-huh. Es un tema ambicioso, ¿cierto? Y cómo queremos saber cómo se conecta esto con las propuestas de los jóvenes creadores, es decir, ellos cómo ven ese tema de lo sostenible, de la resignificación en las colecciones que están planteando. Bueno, hay, digamos, como muchas aristas de entrada. Hay algo que siempre como es importante cuando uno habla sobre asuntos como la conciencia ambiental, como el cuidado de los recursos, como que la mirada se centra en eso, ¿cierto? Como que esto no contamine, que sea recuperable. Y digamos que esa es la parte, entre comillas, fácil, como la que es técnica y que uno puede delimitar y va de aquí a acá, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, estamos aliados con Artextil, que es uno de los grandes digamos, padrinos del formato mercado gráfico, que nos apoya como en todo el ejercicio de la estampación y pues ellos nos cuentan cómo implementan estas tecnologías, que dentro de la ética de los diseñadores eso tiene que estar ahorita, eso, el cuidado de los recursos, todas las personas que estemos cerca como de la generación de productos, de artefactos, incluso de servicios, es algo que queríamos tener presente, es decir, esto, ¿qué tanto va a envenenar el mundo? ¿Qué tanto
está costando la comodidad o el bienestar de otras personas? Yo creo que esa pregunta todos nos la tenemos que hacer constantemente. Entonces, como desde allí estamos en esa línea con Artestil, como desde lo tecnológico y entender pues la responsabilidad que tenemos con el uso de las materias primas en cualquier proyecto, ¿cierto? O sea, en este asunto del mundo de lo textil, pero hay más, en el caso nuestro. Pero también están precisamente las variables culturales, ¿cierto? O sea, cómo hacemos que al estar nosotros en un contexto, en un grupo social, en una dinámica cultural, esos imaginarios que son propios pues se mantengan, porque eso es lo que nos construye como cultura, como identidad. Entonces hay también un ejercicio importante, sobre todo con la figura de los referentes. Entonces, en el mundo del diseño, Pinterest es una herramienta súper útil, pero hay que saberlo utilizar con prudencia, porque otra vez con tanta generosidad de imágenes que hay, pues realmente hay que tener mucho cuidado cómo se usan, ¿ya? Como la fina línea entre la inspiración y una apropiación menos correcta, menos indebida. Entonces yo creo que también hay que sentirse parte como de lo colectivo, entenderse culturalmente pues a dónde se pertenece, porque finalmente la suma de todos esos hitos pues nos has traído hasta acá. Entonces creo que también hicimos un trabajo importante en términos como de sostenernos como cultura, de entendernos como miembros de esta sociedad en este momento, como sujetos creativos que también tenemos la responsabilidad no solo como del consumo, sino también de la creación. Entonces muchas de estas imágenes que se han creado van a ir a este contexto y otros tantos y van a hacer que esos significados, esos imaginarios, esos elementos expresivos pues se muevan y de alguna manera narren de dónde vienen y ahí está relacionado con ese tema de una sostenibilidad cultural. Esa profundidad que le das a la respuesta me permite a mí abordar un poquito más esto y es pensar cómo lo gráfico puede ser un motor de innovación en el sector textil-confección, o sea, cómo acercamos a las personas que nos están viendo y escuchando a entender el impacto que tiene lo gráfico en procesos de innovación en este sector. Sí, ahí, mira, también una de las lecturas que hacíamos al inicio y es que el mercado gráfico se ha pensado, digamos, como tradicionalmente en la generación de imágenes para la estampación y otras técnicas, ¿cierto? Que están sobre bases textiles. Así, digamos que lo hemos conocido durante los últimos años, pero un poco nuestra lectura también es, pues, nosotros no estampamos, es decir, en el ejercicio de estampar se manifiesta el trabajo creativo que hemos venido haciendo. Lo que nosotros hacemos es pues, una generación de imágenes con un sentido, con una carga cultural, con una carga expresiva, con un ejercicio de conceptualización, que todo eso compone un proceso creativo. Yo sí creo fervientemente que hay unos elementos que tienen que ser diferenciadores y la imagen contribuye a eso, porque la imagen pues no solo está restringida a habitar como lo textil, sino otras manifestaciones. Allí en el stand tenemos como algunas exploraciones en diferentes productos de esas mismas imágenes que sí están impresas en base textil y digamos que corresponde como unos imaginarios, unas expectativas, pero también nuestro mensaje puede llegar a otros elementos. Esa imagen puede habitar otras pieles, esa imagen puede componer valor en otras experiencias de producto. Entonces, digamos que el diferenciador también está en ese diálogo de nosotros como institución, porque considero yo y me parece súper importante que pues parte de nuestra función es como imaginarnos el mundo, cómo se va a ir construyendo. Entonces también queríamos como, hey, contextualicémoslas en otras partes, generemos valor y de pronto en ese ejercicio de exploración aparece un nuevo espacio, aparece un nuevo interés comercial, de uso, de cualquier otra premisa que permita ampliar la visión sobre la finalidad pues, de mercado gráfico como plataforma. Yo quiero, Carlos, conocer un poquito más sobre algunas de las colecciones que estamos viendo en el mercado gráfico este año. ¿Qué nos puedes contar de algún proyecto que te llame la atención? Bueno, en este momento nosotros vinimos con 6 diseñadores, 4 estudiantes de cuarto, quinto semestre, 2 estudiantes de séptimo semestre. Me queda difícil como hablar de uno en particular. Yo creo que lo importante allí es, bueno, de pronto sí hay una cosa que es interesante. La feria tiene unos ejes temáticos en función de las estéticas que estamos manejando, pues ahí al lado de las tendencias. Entonces, claro, nosotros los utilizamos como plataforma, las entendemos conceptualmente y hay un desarrollo de cápsulas en función de eso.
Pero también trajimos unas cápsulas de autor que tienen que ver con ese asunto de la identidad del diseñador y lo que tiene para contar. Entonces, ahí hay unas expresiones individuales que parece que son súper valiosas. Está el caso de Cristóbal Orozco, es un estudiante de séptimo semestre. Él tiene una perspectiva del sport y glam, como el glamour en el mundo de lo deportivo. Me parece que está interesante, sobre todo por el tema técnico y la exploración. Tenemos otra estudiante que se llama Catalina Cuartas. Ella hace una resignificación en técnica manual, en acuarela, como de todo este asunto de lo que significan como los guías espirituales, ¿cierto? Que uno a veces tiene como su preferencia, su vínculo con el perro, el gato, y eso es lo que cuando uno mira de fondo compone la idea de los horóscopos, entonces hace una resignificación de eso. Juanita Nifeler, que trabaja alrededor de las orquídeas en puntillismo, es un trabajo pues también muy bello. Yo lo vi, hermoso. De mucho detalle, Sí. mucho detalle. Y ese es un caso interesante porque son historias que acompañan ese producto como cosa terminada y entonces uno lo ve y uno dice, no, eso es una foto con un efecto. No, cada puntito que está puesto en esas ilustraciones es puesto por la mano de ella, pasó por la mano de ella. Entonces creo que, y viene la reflexión sobre lo que significa pues como la figura de la orquídea en su construcción, cuando ella era niña, cómo empieza a conocer el mundo vegetal y empieza con las orquídeas porque era lo que estaba en la casa de la mamá. Bueno, entonces creo que tiene que ver entender el diseñador como una persona que puede entender como las necesidades de su contexto. Ok, tenemos estas líneas de trabajo con la feria, vamos a desarrollarlas, pero yo también tengo esto, ¿cierto? Como la capacidad de proponer, como no quiero decir que no es un acto de rebeldía y transgresión, sino como que, ok, mira, hasta aquí estamos, muy bien, lo vamos a solucionar, pero yo creo que podemos ir más lejos, que creo que es un rasgo importante como para la personalidad profesional del diseñador, como ser capaz de entender lo que te cuentan, decir, ok, está bien, pero podemos ir hasta acá, como avanzar un poco más, creo que eso es. Interesante eso que planteas porque efectivamente es la idea de transformar y no solamente ser capaces de cumplir con una obligación comercial, sino realmente meterle algo de la expresión personal y artística de ellos a esos proyectos. Yo los vi y me pareció que se sentía realmente como ese proceso de sus vidas y de sus intimidades y de sus historias personales muy reflejado en cada ilustración. Como estos son proyectos que le dan mucha vida a las ferias de Inexmoda, todo lo que es la relación académica, yo quisiera preguntarte cómo has visto la evolución entre esa relación que tiene Inexmoda con colegiatura para construir este tipo de proyectos. ¿Cuál es el impacto que tienen esos proyectos en los estudiantes? Bueno, mire, como te contaba ahorita, tenemos historia, ¿cierto? Organizacionalmente. Yo creo que ambas, tanto Inexmoda como colegiatura, teniendo pues como razones sociales, finalidades diferentes, como que en esencia buscamos lo mismo, ¿cierto? Como la transformación desde lo creativo, ¿sí? Eso creo que podría ser un eje temático que nos vincula. Y lo creativo tiene una gran bondad y es que nunca se queda quieto. Entonces siempre tenemos que estar buscando, siempre tenemos que estar resignificando los lenguajes, recreando los formatos, pensando en nuevos horizontes. Y yo creo que siempre vamos a estar como en eso dialógico, ¿sí? Como de, bueno, estamos aquí, como precisamente nos pasó en este formato mercado gráfico. El año pasado teníamos un alcance que era más de intervención, hoy tenemos pues una experiencia con más cobertura. Y ya nos queda el reto el próximo año, a dónde vamos a escalar, a dónde ¿Cómo vamos. lo van a llevar más lejos? Exactamente. Y claro, entonces en medio de la experiencia pues también el mismo proyecto te va hablando y te va diciendo, mira, aquí podemos hacer esto, o aquí quedaría súper bien esto, o vamos, bueno, ahí van saliendo las ideas. Entonces yo creo que ese eje temático del asunto creativo y de buscar la transformación no solo del contexto, sino pues a donde podamos llegar, es lo que nos va a mantener ahí como en sinergia. Para nuestra comunidad de estudiantes de diseño gráfico particularmente, yo creo que el espacio es el de entenderse por fuera de lo académico sin graduarse. Eso suena como un poquito raro, porque yo sí considero, mira, hay una cosa que a mí en trayectoria docente me produce como una angustia y es, hay trabajos que se les invierte un montón de tiempo y quedan súper lindos y los evalúan y los estudiantes se los llevan para la casa y no pasa nada y más. no pasa nada más con ellos. Entonces, pues se supone que
en un contexto, en otras condiciones, eso debería ser una propuesta de valor para algo, ¿sí? Diseño, identidad, una propuesta comercial, una experiencia, pero se queda guardada en un cajón. Y claro, cumple con el objetivo formativo, pero ese producto ya está listo. Y a mí eso como que me genera ahí como que se me marchita el corazón un poquito. Entonces, también una perspectiva nuestra es que las instituciones no pueden ser como cámaras de aislamiento, en donde estamos, digamos que revestidos de esa figura de lo académico, y bueno, cuando el estudiante se gradúa, ahora sí vaya al contexto. Ahora no. sí salga al mundo, Sí. y ahora sí enfréntese a la diferencia. Claro, y esa traducción de pensarse y entenderse, de pasar de esa figura de estudiante a profesional, muchas veces queda por cuenta propia. Entonces yo sí considero que es muy valioso, que es nuestra responsabilidad ir haciendo ese acercamiento, ¿sí? Una figura en donde sí, yo estoy vinculado a un curso y me inscribí, tengo unas evaluaciones y unas calificaciones, pero realmente lo estoy haciendo por mí, porque yo elegí esto y lo estoy disfrutando y eso es lo que voy a hacer en mi vida y así voy a participar de la economía, de la cultura, bueno, de un montón de cosas. Entonces creo que ese es uno de los impactos más importantes, poder como conocer su sector, poder generar proyectos que a diferencia de, no podemos evitar que eso pase, que se queden guardados en un cajón, pero que eso verdaderamente vaya al contexto. Yo quisiera que nos contés de alguna manera cuál es el beneficio que pueden encontrar las empresas y los profesionales en un espacio como el mercado gráfico. Hay dos. Yo creo que a veces uno piensa que las soluciones fuertes y contundentes a lo que uno necesita están lejos o hay que buscar mucho para encontrarlas. No, están aquí a 2 cuadras, a un número de teléfono a distancia. Entonces yo creo que también es una especie de recordatorio permanente de aquí tenemos cerca el talento, digamos, el recurso para abordar y desarrollar proyectos creativos gráficos. Eso creo que es una cosa que es muy importante. Y lo otro, que estábamos hablando también ahorita con María Paula de Artextil, ahorita hay muchas cosas que esto va a sonar así súper clichésudo. No, cuente. Hay muchas cosas en muchos niveles que se están solucionando con inteligencia artificial, ¿cierto? Eso ya llevamos como 2 años en ese discurso y no va a parar, eso va a seguir creciendo. Pero, por ejemplo, en términos de lo gráfico y la generación de imágenes, eso ya tiene una estética muy, muy consolidada. Entonces, tú ves una publicación y uno ya, inteligencia artificial. Y eso está pasando ahorita también en el mundo textil. Y puede ser una solución para algunas cosas, pero no creo. Pero no para todo. Pero no para todo. Entonces, en algún momento vas a querer algo diferente por una sencilla razón que puede ser que ya se está pareciendo todo, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial, claro, o sea, no la voy a satanizar, es supremamente útil, pero yo creo que funciona más como un apoyo para el desarrollo y el proceso que como una sustitución de los resultados, que a veces se lee un poco así. Entonces, creo que la industria también tiene la posibilidad de encontrar unas propuestas que puedan ser divergentes, que puedan ser disruptivas, que también puedan ser viables económica y comercialmente, porque finalmente pues esto es un sector productivo y tiene sus dinámicas, y los diseñadores entienden eso y responden a eso. Entonces creo que la posibilidad de generar un asunto diferente y la cercanía, creo que eso es vital como un ejercicio de lectura. Obviamente lo miro yo desde la perspectiva académica. Tú lo ves desde una perspectiva académica, pero yo estuve ayer visitándolos y me pareció muy interesante saber que efectivamente ya están cerrando negocios, ¿cierto? O sea, cuéntanos un poquito de eso, o sea, cómo ha sido ya en la vida real, no en la teoría de cómo se lo imaginaron, sino en la vida real, ver a los estudiantes interactuando con esos potenciales contactos comerciales. Sí, digamos, nosotros pensamos como en metas mínimas, ¿cierto? Y ahí empezamos a escalar. Entonces, claro, ¿qué es lo mínimo? Que haya una visibilidad de marca, que haya una visibilidad del programa, que haya una visibilidad de los perfiles y los profesionales a través de sus catálogos. Eso, por solo estar presentes, iba a pasar, nos iban a ver, íbamos a conversar, dijimos, pensemos en esta meta, que base de datos, ¿cierto? Luego de base de qué datos que sigue, no, una cotización, una negociación, eso tiene que ver con intercambio de información y el ideal, un negocio cerrado, ¿cierto? Y pensamos modestamente, dijimos, con que cada uno se vaya con un chulo hecho, con ese último objetivo, Coronamos. sí, libramos el viaje, libramos la participación.
ya ayer en la mañana teníamos ese último chulo. Entonces, O sea, ya ayer en la mañana cerraron negocios. ya ayer en la mañana habían catálogos cotizados y comprometidos. Entonces, es un gran síntoma porque digamos que esas impresiones que teníamos de que las propuestas sean atractivas, porque finalmente nuestro gran lenguaje es el del producto, ¿sí? Si a alguien le interesa eso que yo estoy haciendo, pues está en la dinámica de ser un producto atractivo, de tener un interés comercial, y bueno, eso ha estado sucediendo. Me parece, digamos, importante, me parece que puede generar como una sensación de realización, como me estoy formando para esto y ya lo estoy haciendo. Y creo que es pues una gran recompensa de tener ese diálogo. Es una cosa muy diferente, o sea, yo que estudié también diseño acá en Medellín, te puedo decir que uno no se enfrentaba a esa realidad profesional sino hasta ya, después de Claro. graduarse, y acá ustedes están poniendo a los estudiantes a cerrar negocios. Es un motivador gigante para terminar el resto del proceso y ver qué va a pasar después. Yo quisiera preguntarte simplemente para cerrar, ¿qué mensaje le darías a esos futuros profesionales que quieren incursionar en procesos de diseño gráfico para la moda? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es, eso también es medio cliché, pero es verdad, es poder, No, es que muchas veces los clichés están basados en verdades. O sí, sea, sí, digamos, es gracioso porque se repiten mucho, entonces, bueno, la sonoridad. Eh, Creo que lo más importante es que la gente lo disfrute, que sienta pasión al hacerlo. Digamos, cuando estamos hablando con los aspirantes nuevos la gente se siente como insegura, bueno, sí será, y es natural. Digamos que uno sabe que uno termina el colegio y culturalmente le dicen que tiene que hacer. decida qué va a hacer toda su Sí, vida. y pues Uno es un niño todavía. es difícil tomar la decisión y es natural sentir como inseguridades. Y yo pues contesto o recomiendo siempre lo siguiente: si tú te ves, si eres capaz de sentarte frente a un computador, sí, la vida del diseñador es mucho pasar frente a una pantalla, pasar un par de horas y hasta que el último detalle no esté resuelto y uno por dentro diga, sí, listo, ya está terminado, eso es para uno. ¿Sí? Si uno vibra con el color, si uno está curioso en términos como de mirar las formas, de sentir las texturas, eso es para uno. Entonces yo creo que es un poquito de honestidad con uno mismo, porque el diseño también, el mundo del diseño gráfico y el diseño en general, tiene como la idea del glamour, ¿cierto? Y todas las profesiones lo tienen, eh, pero no todos están allí, ¿sí? Entonces también ser un poco honesto con uno mismo de frente a lo que está buscando, si es sentirse satisfecho y realizado de su ser creativo, o estás buscando un poco los reflectores, porque y eso no está mal, sino como entenderse hacia dónde quiere ir uno, porque son diferentes rutas los que componen pues como esos objetivos. Carlos, nos dejas una palabra muy importante que es la honestidad, y ahorita también hablabas de cómo de pronto se está usando más de la cuenta el tema de Pinterest, la inteligencia artificial. Entonces creo que la idea de la honestidad en ese proceso creativo es un mensaje muy bueno. Muchas gracias por tu conocimiento, y quisiera que esto sea una invitación para que en 2026 en Colombiatex visiten el mercado gráfico de Inexmoda y conozcan el trabajo de estos jóvenes creadores. Si quieren saber más al respecto, pueden visitar la página web de Colegiatura o su Instagram, y recuerden que este podcast estará disponible en todas las redes de Inexmoda. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias a Diamantina y La Perla por facilitarnos el mobiliario para este set de video podcast.